Durante casi 2000 años, a miles de millones de personas se les ha enseñado que la Biblia que tienen en casa está completa. Que es la palabra definitiva, inalterable y perfecta. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que falta algo? ¿Qué pasaría si supieras que uno de los textos más antiguos, descriptivos y aterradores de la antigüedad fue deliberadamente arrancado de las Escrituras por los hombres que fundaron la Iglesia? No estamos hablando de un texto hereje de procedencia dudosa. Estamos hablando del libro escrito por el bisabuelo de Noé. Un documento que explica, con un nivel de detalle escalofriante, el verdadero origen del mal en la tierra, la rebelión de los ángeles caídos, y la existencia de una raza de gigantes sedientos de sangre que devoraron la obra de la creación. Hablamos del libro de Enoc. Un texto tan poderoso, y a la vez tan peligroso para la teología tradicional, que los líderes religiosos de la antigüedad decidieron que era mejor ocultarlo, prohibirlo e intentar borrarlo de la faz de la tierra. Pero fracasaron. Hoy, en pleno siglo XXI, los secretos del libro de Enoc han vuelto a salir a la luz, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el cielo, la tierra y el origen de la humanidad. Prepárate, porque hoy en Mitoslab, vamos a abrir las páginas de este texto prohibido. Descubriremos qué dice exactamente sobre los vigilantes, por qué la Iglesia le tuvo tanto terror, y cuál es la oscura verdad que intentaron ocultarte durante siglos. Para entender por qué este libro fue censurado, primero debemos entender quién lo escribió. En el libro del Génesis, capítulo 5, se nos da una lista genealógica desde Adán hasta Noé. La mayoría de los patriarcas en esa lista tienen un final idéntico, vivieron cientos de años, tuvieron hijos, y murieron. Pero hay una excepción que rompe el patrón de forma misteriosa y perturbadora. Esa excepción es Enoc, el séptimo patriarca desde Adán. El Génesis le dedica apenas un par de líneas, pero son las más fascinantes de todo el Antiguo Testamento. Dice, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. A diferencia de todos los demás humanos en la historia bíblica, Enoc no experimentó la muerte física. Fue arrebatado y llevado a los cielos en vida. Esta enigmática desaparición dejó una pregunta gigante en la mente de los antiguos eruditos: ¿qué fue lo que Enoc vio allá arriba? ¿Por qué Dios lo eligió a él para ir a los reinos celestiales sin pasar por el velo de la muerte? La respuesta a esa pregunta no estaba en las Biblias tradicionales, sino en los recónditos pergaminos que fueron descubiertos en las cuevas de Qumran en 1947, los famosos rollos del Mar Muerto. Allí, entre vasijas polvorientas, se encontraron copias fragmentadas que demostraban que el libro de Enoc era leído y respetado por la comunidad judía cientos de años antes de Cristo. En este libro, Enoc narra todo lo que presenció en su viaje interdimensional. Describe la estructura de los cielos, las prisiones donde están encerradas las estrellas desobedientes y los abismos ardientes donde se castiga a los ángeles. Pero la revelación más impactante de su texto, el verdadero motivo por el cual la jerarquía eclesiástica no podía permitir que el pueblo lo leyera, se encuentra en sus primeros capítulos, la historia de los vigilantes. En el cristianismo convencional, nos han enseñado que el mal entró al mundo exclusivamente porque Adán y Eva comieron una manzana en un huerto por persuasión de una serpiente. Es una historia simple de desobediencia humana. Sin embargo, el libro de Enoc cuenta una historia de corrupción a una escala cósmica que hace ver al incidente de la manzana como un simple rasguño histórico. Según Enoc, el mayor desastre de la humanidad no fue causado por los hombres, sino por los mismísimos ángeles. El texto describe a un grupo específico de 200 ángeles conocidos como los vigilantes o Grigori. Estos seres celestiales fueron enviados por Dios con la misión de observar a la humanidad naciente y guiarla. Pero cometieron un error fatal, miraron a las hijas de los hombres, y las desearon. Bajo el liderazgo de un poderoso ángel llamado Semjasa, estos 200 vigilantes descendieron a la cumbre del monte Hermón. Allí, hicieron un juramento solemne y se ataron bajo maldición para no retroceder en su plan. Habían decidido abandonar sus puestos celestiales, materializarse en cuerpos físicos y tomar a las mujeres humanas como sus esposas.
Y de esta unión profana e innatural entre lo divino y lo mortal, nació una raza de abominaciones que la Biblia oficial apenas menciona en un versículo oscuro, pero que el libro de Enoc describe gráficamente, los Nepilim. Los Nepilim eran gigantes monstruosos. Enoc los describe como criaturas insaciables, con un apetito que la humanidad era incapaz de satisfacer. Cuando agotaron los recursos agrícolas de los humanos, los gigantes se volvieron contra sus propios anfitriones. Despedazaban y devoraban a hombres, aves, bestias y reptiles, e incluso llegaron a beber la sangre de sus víctimas en un frenesí de pura maldad. Pero el crimen de los vigilantes no terminó en la procreación de monstruos. El libro detalla cómo otro líder angélico, llamado Azazel, le enseñó a los humanos conocimientos que estaban estrictamente prohibidos y fuera de su nivel evolutivo. Azazel les enseñó a forjar espadas, escudos y armaduras. Reveló los secretos de la metalurgia para hacer armas de guerra, lo que trajo el derramamiento de sangre masivo al mundo entero. Otros ángeles caídos enseñaron a la humanidad de la época la astrología, los encantamientos mágicos, el uso de raíces para hechicería, e incluso la cosmética y el uso de maquillaje, descrito en el texto como un método de seducción y engaño. La corrupción fue total. La humanidad entera se corrompió debido a las enseñanzas secretas de los ángeles. Según el libro de Enoc, esta y no otra, fue la verdadera razón por la cual Dios decidió que la única solución era reiniciar la tierra, enviando la purga definitiva, el gran diluvio universal. Si esta narrativa es tan detallada, tan épica y proporciona tanto contexto bíblico, ¿por qué los líderes de la iglesia primitiva decidieron esconderla? ¿Por qué la tildaron de apócrifa, que literalmente significa oculta? La respuesta es que el libro de Enoc destruía por completo la teología que la naciente Iglesia Católica y los rabinos tradicionales intentaban establecer. Imagina el problema teológico: si los ángeles tienen cuerpo físico, pueden tener deseos sexuales y pueden pecar abandonando el cielo, entonces las líneas entre lo humano y lo divino se difuminan. Los padres de la Iglesia, como San Agustín en el siglo IV, trabajaron arduamente para establecer la doctrina de que los ángeles eran entes puramente espirituales. Admitir que las relaciones físicas entre ángeles y mujeres generaron gigantes literales era considerado grotesco, pagano y peligroso. Aún más conflictivo era el hecho de que Enoc le echaba gran parte de la culpa de la caída del mundo a los ángeles caídos en lugar de a la humanidad misma. Esto interfería con la doctrina del pecado original de Adán, que la Iglesia usaba como pilar fundamental para explicar la condición humana y la redención. Para los siglos III y IV, en concilios eclesiásticos determinantes como el de la Odisea, se dictaminó qué libros formarían la Biblia y cuáles serían expulsados. El libro de Enoc fue descartado. Se prohibió leerlo en los servicios, copiarlo o predicar sobre él. Aquellos que lo conservaron fueron marginados y, con el paso de los siglos, el libro desapareció por completo de Occidente, creyéndose perdido para siempre en la oscuridad medieval. La Iglesia casi logró borrar a Enoc de la memoria colectiva del hombre. Casi. Sin embargo, en las montañas aisladas de África Oriental, una comunidad de fe nunca abandonó a Enoc. La Iglesia Ortodoxa etíope conservó el texto en su idioma ge'ez antiguo. Para ellos, nunca fue un libro apócrifo. Siempre fue canónico. Fue gracias al explorador James Bruce en 1773 que copias de la Biblia etíope regresaron a Europa, devolviendo este texto perdido al radar de los estudiosos. Y aquí viene la ironía final, y la prueba indiscutible de la importancia de esta obra. A pesar de todo el esfuerzo de Roma y las instituciones religiosas por borrar a Enoc, el libro dejó un rastro imborrable dentro de la propia Biblia oficial. Si abres tu Nuevo Testamento hoy y lees la carta de San Judas, hermano de Santiago, te llevarás una sorpresa inmensa. Judas está citando, palabra por palabra, pasajes y profecías del mismísimo libro de Enoc. Es decir, los apóstoles originales leían a Enoc, lo citaban como una figura profética legítima y basaban su entendimiento del fin de los tiempos en sus páginas. El libro que la Iglesia escondió por milenios era, de hecho,
un documento vital para los primeros cristianos y para los personajes bíblicos que sí figuran en el canon oficial. Hoy, el libro de Enoc no es considerado un texto sagrado por la mayoría del mundo, pero su existencia nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas piezas más faltan en el rompecabezas de nuestra historia antigua? ¿Qué otros misterios yacen enterrados en desiertos o escondidos en los archivos del Vaticano esperando a ser descubiertos? El conocimiento es poder, y recuperar lo que intentaron prohibirnos es el primer paso para entender de dónde venimos realmente. Si esta exploración profunda te voló la cabeza y quieres que analicemos otros libros prohibidos, mitologías o historias no contadas, dale me gusta a este video. Coméntame abajo de qué misterio de la antigüedad quieres que hablemos a continuación y asegúrate de estar suscrito a Mitoslab. Activa la campana, porque en 2 días regresaremos al laboratorio con un nuevo enigma ancestral que no te querrás perder. Hasta la próxima.